Muchos todavía creen que la paz es solo silencio alrededor, vacaciones perfectas, dinero de sobra o una vida sin exigencias. Pero la vida muestra lo contrario. Puedes tener todo eso y, aún así, sentir que la cabeza no se apaga. El cuerpo descansa, el ambiente parece tranquilo, pero por dentro existe un tumulto constante, donde cada pensamiento estalla en sentimientos que no paran de crecer. Es aquí donde la ilusión se derrumba. La paz no es escenario, es estructura. No nace de las circunstancias, nace de la fortaleza silenciosa que llevas dentro. Y toda fortaleza no cae de una sola vez, cede por pequeñas grietas, una preocupación que insiste, una palabra mal resuelta, una tensión que se instala sin pedir permiso, hasta que la verdad se impone. No es el mundo lo que te saca del centro, es la mente cuando se queda sin dirección y sin vigilancia. La buena noticia, eso tiene vuelta. Con actitudes reales, hábitos estoicos simples y profundos, que blindan tu calma, organizan el pensamiento y devuelven el control de tu vida. Hoy voy a mostrarte 10 de esos hábitos pensados para restaurar tu paz interior y sostener tu presencia en los días buenos y sobre todo en los días difíciles. Y el primero empieza ahora con una decisión innegociable. Tu paz no es un favor de nadie, se cultiva todos los días. No se ruega por tranquilidad, se entrena la mente para sostenerla. Escribe en los comentarios: hoy me vuelvo imperturbable, yo soy estoico. Cuando esa conciencia despierta, los mismos problemas se encogen y tú creces. Antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Así, este mensaje llega a quien lo necesita. Ahora sí, vamos con el primer hábito. 1. Nunca digas más de lo necesario. Muchas veces no es el enemigo quien te expone, es tu propia boca. La gente cree que hablar mucho es señal de inteligencia, cuando en realidad casi siempre es señal de nerviosismo. Piensa en una reunión. Cuanto más alguien se justifica, más inseguro parece. O en un vendedor. Entre más intenta convencerte, más claro queda que ni él cree en lo que está ofreciendo. El exceso de palabras no demuestra confianza, entrega tu inseguridad en bandeja. Fíjate en los grandes líderes, en los maestros, en los hombres que realmente tienen peso interior. Ellos no se apresuran a responder, no se sienten obligados a justificar cada detalle, ni desperdician su energía en disputas pequeñas. Al contrario, miden cada palabra como si fuera oro. ¿Y por qué? Porque saben que quien habla demasiado se vuelve predecible, y quien se vuelve predecible pierde poder. Los espartanos tenían esa disciplina grabada en el alma, guerreros temidos por la espada, pero respetados aún más por el silencio. Cultivaban el arte de hablar poco y llegar profundo. Cuando Jerjes amenazó con cubrir el sol con flechas, Leónidas respondió: entonces pelearemos a la sombra. Una respuesta corta, pero que llevaba coraje, ironía y firmeza. No necesitó explicaciones, no necesitó discursos, solo claridad. Ellos nunca usaban dos palabras cuando una bastaba. Esa era su esencia, transformar lo mínimo en máximo impacto. El silencio, para ellos, no era vacío, era estrategia, era disciplina, era poder. El exceso de palabras delata emociones escondidas, la ansiedad que no sabe esperar, el miedo a ser malinterpretado, la rabia que se desborda cuando el silencio sería suficiente. Es como un vaso demasiado lleno. Cuanto más se mueve, más derrama. El estoico entiende esta verdad. No necesita discursos largos para impresionar, prefiere la claridad seca, la frase corta que cierra el tema, porque sabe que la palabra, cuando está controlada, transmite más respeto que cualquier justificación. Esa es la disciplina olvidada, usar cada palabra como una flecha bien lanzada, nunca como disparos desordenados.
Quien habla demasiado se pierde. Quien dice lo esencial gana respeto. Y el mayor poder no está en vencer por la cantidad, sino en dominarse a sí mismo hasta convertir incluso el silencio en autoridad. ¿Quieres volverte imperturbable? Entonces, recuerda, en momentos de tensión, menos es más. Di solo lo que sostiene tu posición. Todo lo demás es debilidad disfrazada de explicación. 2. No dejes que tus emociones sobrepasen tu inteligencia. ¿Cuántas veces has tomado una decisión en el calor de la rabia y minutos después te diste cuenta de que entregaste el poder a manos del impulso? Así es como muchos se vuelven prisioneros, no de la vida, sino de su propio descontrol interno. La emoción sube como fuego, ciega como humo, y cuando el corazón toma el volante, la inteligencia se convierte en pasajera. El mundo está lleno de ejemplos de personas brillantes que arruinaron su propia reputación en segundos. Un líder que grita en público, un profesional que estalla frente a su equipo, un padre que pierde el control y dice lo que nunca debió haber dicho. La inteligencia puede tardar años en construir respeto, pero la emoción mal domada lo derrumba todo en un instante. Los estoicos ya advertían: no es libre quien no se gobierna a sí mismo. Epicteto enseñaba que antes de reaccionar, debemos recordar que la rabia y la tristeza no son órdenes, sino invitaciones, y que podemos rechazarlas. Es como alguien tocando a tu puerta. Escuchas los golpes, pero decides si abres o no. Si es un ladrón, no lo dejas entrar. La rabia es exactamente así. Llega, pero solo entra si tú le abres la cerradura. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, se repetía a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Esa es la clave. Cuando la emoción se desborda, la inteligencia debe ser la muralla que la contiene. Piensa en los espartanos en batalla. El miedo era natural, pero jamás permitido. Entrenaban no solo el cuerpo, sino también la mente, porque sabían que un soldado dominado por el pánico era más peligroso para su propio ejército que para el enemigo. Es lo mismo con nosotros. Si no aprendes a contener el impulso, terminas hiriéndote primero a ti mismo y después a todos los que están a tu alrededor. Te vuelves imperturbable cuando conviertes la disciplina emocional en tu espada. Respirando cuando el impulso te ordene atacar, guardando silencio cuando la rabia quiera gritar, y recordando que un momento de autocontrol vale más que 1000 disculpas después. 3. Baja tus expectativas frente a los demás. ¿Cuántas veces te has decepcionado porque alguien no actuó como esperabas? Tú ofreciste apoyo y recibiste indiferencia. Fuiste leal y recibiste desconfianza. O tendiste la mano y te dejaron a un lado. El dolor de la decepción casi nunca viene de lo que el otro hizo, sino de lo que esperabas que hiciera. Ese es el veneno invisible de las expectativas. Creamos una versión ideal del otro en nuestra cabeza, y cuando aparece la realidad nos sentimos traicionados. Pero en verdad, nadie nos traicionó. Fuimos nosotros quienes creímos en una promesa que nunca existió. Marco Aurelio ya decía: espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y eso lo cambia todo. Si entiendes que cada persona solo puede actuar desde la conciencia que posee, desde los traumas, los miedos y las limitaciones que carga, entonces te das cuenta de que exigir perfección es como pedirle a un niño que corra una maratón. Es injusto, es ilusorio, y eres tú quien se desgasta. La verdad es que nadie se mueve únicamente por lógica. Cada comportamiento está guiado por experiencias profundas, por cicatrices invisibles y por raíces emocionales que moldean la forma en que alguien reacciona frente a la vida. Como recuerda Morgan Housel en Psicología Financiera, nadie actúa solamente por lo que está pasando ahora.
Cada actitud es un reflejo de todo lo que se ha vivido. Un simple comentario puede despertar inseguridades de la infancia. Un silencio puede cargar años de miedo al rechazo. Una reacción agresiva puede ser, en realidad, solo el reflejo de alguien que nunca aprendió a ser escuchado. Piensa en esto. Tú ofreces respeto, pero recibes frialdad. En el primer impulso, crees que es personal, que es contra ti, pero la mayoría de las veces no lo es. Es solo el dolor del otro hablando en voz alta. Quien no aprendió a confiar, desconfía. Quien nunca recibió amor propio, no sabe dar amor. Quien siempre fue herido, muchas veces hiere para defenderse. Y ahí está el giro. Cuando entiendes que el otro reacciona desde su propia historia, dejas de esperar frutos dulces de un suelo que todavía no ha sido preparado. No se trata de aceptar cualquier cosa, se trata de liberarte de la ilusión de que las personas actuarán como tú actuarías. Esa liberación no disminuye al otro, te fortalece a ti. A partir de hoy, no esperes reciprocidad exacta. Sigue actuando con integridad, no porque los demás lo merezcan, sino porque eso representa quién eres. La madurez está en mantener tu esencia sin enfermarte, esperando de los otros lo que aún no pueden entregar. Sigue siendo completo, incluso si el mundo a tu alrededor todavía está roto. 4. Deja que tus resultados hablen por ti. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la necesidad de demostrar valor todo el tiempo. Queremos ser aceptados, reconocidos, valorados y, en la ansiedad de ser vistos, gastamos más energía hablando que haciendo. Tratamos de impresionar con promesas, con justificaciones, con discursos largos. Pero, en el fondo, todo eso solo delata la inseguridad de quien todavía necesita ser confirmado por los demás. Esa necesidad de validación aparece en todas partes. Piensa en un ambiente de trabajo. Siempre hay alguien que habla demasiado sobre lo que está planeando, sobre los proyectos que va a entregar, sobre lo importante que será en el futuro, pero en la práctica casi nada se concreta. O en las redes sociales, donde muchos anuncian victorias incluso antes de conquistarlas, en busca de aplausos rápidos que desaparecen tan rápido como aparecen. Cuanto más alguien necesita anunciar, más muestra que todavía no ha construido. Séneca ya advertía, no es el hombre que tiene poco, sino el que desea infinitamente más, el que vive pobre. Lo mismo vale para el reconocimiento. Quien necesita constantemente anunciar lo que va a hacer, revelar planes, explicarse, buscar aprobación, muestra que todavía no confía en su propia construcción. Piensa en Thomas Edison, que pasó años fracasando antes de inventar la bombilla. Él no perdía tiempo tratando de convencer al mundo de que estaba en el camino correcto. Mientras los críticos hablaban, él seguía probando. Cuando finalmente encendió la luz, no necesitó discursos. El resultado habló por él, y hasta hoy silencia cualquier voz contraria. Esa es la lección. Las palabras pueden conquistar aplausos momentáneos, pero los resultados construyen respeto duradero. Quien se enfoca en hablar termina consumido por la necesidad de demostrar. Quien se enfoca en hacer encuentra libertad, porque el resultado se convierte en su propia voz. ¿Quieres volverte imperturbable? No uses tu energía para buscar aceptación en palabras. Úsala para construir algo que hable por sí mismo, porque al final nadie recuerda lo que prometiste, solo lo que entregaste. Y la verdad es simple, el ruido del discurso dura un instante, pero la fuerza del ejemplo resuena por toda una vida. 5. 10 personas, 10 opiniones diferentes. Si vives dependiendo de la aprobación de los demás, vas a pasar toda tu vida en deuda. Cada persona que cruza tu camino tiene una opinión, y si intentas agradarles a todos, vas a perderte de ti mismo. El mismo gesto que hoy te trae aplausos, mañana puede generar críticas.
El mismo comportamiento que uno elogia, otro lo condena. Es así porque cada mirada está filtrada por la historia de quien observa. 10 personas, 10 mundos, 10 personas, 10 opiniones diferentes. Si basas tu vida en ese tribunal, vas a estar siempre preso, como un esclavo tratando de adivinar cuál será la próxima sentencia. Séneca decía, si vives para agradar a los demás, mueres cada vez que eres criticado. Y eso sigue siendo actual. Piensa en alguien que publica en redes sociales y borra minutos después porque no recibió suficientes me gusta. O en quien en el trabajo deja de proponer una idea por miedo a lo que vayan a decir. O también en esa persona que, dentro de su propia familia, nunca muestra lo que realmente piensa porque teme el juicio. La búsqueda de aprobación constante transforma hasta a los más fuertes en rehenes invisibles. La historia lo muestra en una escala grandiosa. Sócrates, considerado hoy uno de los mayores filósofos de todos los tiempos, fue condenado a muerte por la opinión de la mayoría. Si él hubiera moldeado su pensamiento para agradar, habría sobrevivido, pero al costo de su verdad. Prefirió morir fiel a lo que creía antes que vivir aprisionado por el juicio ajeno. Ese es el punto. Si hasta los más grandes fueron criticados, ¿por qué crees que tú vas a ser librado? Nunca vas a tener control sobre lo que piensen de ti, pero siempre tendrás control sobre lo que decides ser, a pesar de eso. Y ese es el mayor poder humano. Mantener la integridad incluso cuando el mundo entero señala con el dedo. ¿Quieres volverte imperturbable? Entonces acepta, las críticas y los elogios son solo ecos. No bases tu identidad en la oscilación de la multitud. No gastes tu energía intentando descifrar lo que cada uno piensa. Construye una vida sólida, porque al final, lo que realmente pesa no es lo que los demás dijeron, sino en lo que tú te convertiste. Y recuerda, el mundo puede estar en desacuerdo, pero tu conciencia no puede mentir. 6. Recuerda que tus distracciones son tus seguidoras. ¿Ya te diste cuenta de que entre más atención le das a una distracción, más crece? Es como un perro hambriento. Si lo alimentas, no se va. Vuelve todos los días pidiendo más. Las distracciones funcionan igual. Cada vez que te rindes a ellas, estás entrenando tu mente para ser dominada por lo que no importa. El problema es que casi nunca percibimos el precio de eso. 5 minutos mirando el celular se convierten en media hora perdida. Un comentario negativo ocupa la mente por un día entero. Una comparación en las redes sociales roba semanas de autoestima. Y cuando sumas todo, descubres que no fue el mundo el que te robó tiempo, energía y alegría. Fuiste tú quien lo entregó, distracción por distracción. Marco Aurelio advertía, siempre tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Si no aprendes a proteger ese poder, vivirás a merced de notificaciones, opiniones y estímulos que solo parecen urgentes, y entre más te rindes, más esas distracciones te siguen como sombras. Piensa en cuántas veces dejaste de avanzar en algo importante porque te ocupaste de lo que no tenía relevancia. Es como estar en medio de una carrera y parar a hablar con cada persona que te llama en el camino. Cuando despiertas, la meta ya quedó lejana. Y lo más doloroso es darte cuenta de que la vida no espera. El tiempo que entregas a las distracciones nunca regresa. En el trabajo, ¿cuántas veces dejaste proyectos a medias porque respondiste a cada notificación que aparecía? En los estudios, ¿cuántas páginas quedaron abandonadas porque una pestaña abierta desvió tu concentración? Cada distracción parece pequeña, pero juntas forman un desvío enorme, un hueco en tu energía vital. Los estoicos entrenaban el enfoque como un arma. Sabían que una mente dispersa es vulnerable, pero una mente entrenada es invencible.
Cada distracción que rechazas es un ladrillo más en la fortaleza de tu disciplina. Y esa disciplina, cuando está bien construida, es como una riqueza invisible. Nadie puede robarla, nadie puede gastarla por ti. Si quieres volverte imperturbable, elige conscientemente qué merece tu energía. No sigas cada ruido, no alimentes cada distracción. Recuerda, todo lo que cultivas crece. Si cultivas lo esencial, cosechas progreso. Si cultivas distracciones, cosechas vacío. Y al final, solo hay una pregunta que realmente importa. ¿Estás gastando tu vida en lo que vale la pena o estás dejando que las distracciones sigan en el mando? 7. No tengas miedo de decir no. Decir no es como cerrar la puerta de la casa en la noche. No es grosería, es protección. Tú no cierras la puerta porque odies a los vecinos, sino porque sabes que no todos pueden entrar. Tu mente, tu tiempo y tu energía también necesitan de esa muralla invisible. El problema es que, movidos por la necesidad de agradar, dejamos la puerta siempre abierta. Aceptamos conversaciones sin sentido, reuniones inútiles, tareas que no nos corresponden. Cada sí forzado es como permitir que extraños entren y desordenen nuestra sala. Y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en una casa que ya no se parece en nada a nosotros. Epicteto decía: si quieres ser respetado, empieza respetándote a ti mismo. Y el respeto comienza justamente aquí, en el límite claro entre lo que entra y lo que se queda afuera. Piensa en algo sencillo: tu bandeja de correos o de mensajes. Cada vez que respondes todo, de inmediato, estás enseñando a los demás que tu atención no tiene filtro. Pero cuando aprendes a decir no, incluso en silencio, creas espacio para lo que realmente importa. La historia también nos recuerda esto. Miguel Ángel, presionado por mecenas y poderosos de su época, rechazó trabajos que no estaban alineados con lo que él creía que era su verdadero arte. Prefirió soportar críticas que gastar su vida en obras que no reflejaban su visión. Si hasta los grandes tuvieron que decir no para proteger lo esencial, ¿por qué crees tú que puedes entregarte a todo sin perderte? No te engañes, cada sí cuesta caro. Cuesta horas de sueño, paz mental, salud física, y al final pagas la cuenta solo. El miedo a decepcionar a los demás se convierte en una certeza de decepcionarte a ti mismo. ¿Quieres volverte imperturbable? Aprende a valorar el no tanto como el sí, porque cada no dicho a lo que te desvía es en realidad un sí para tu claridad, para tu libertad y para la vida que quieres construir. 8. No aspires a la perfección. La obsesión por la perfección es una prisión dorada. Crees que estás buscando la excelencia, pero en realidad te estás escondiendo detrás de un miedo disfrazado. El perfeccionista no vive, aplaza, no empieza, espera, no crea, revisa. Y mientras intenta pulir cada detalle, la vida sigue sin pedir permiso. Es como esculpir una estatua y nunca permitir que sea vista. Cada trazo se convierte en motivo para detenerse, cada falla una excusa para posponer. Pero la vida no recompensa lo que se guarda, recompensa lo que se coloca en el mundo, aunque sea imperfecto. Leonardo da Vinci, uno de los más grandes genios de la historia, dejó obras inconclusas. No porque fueran perfectas, sino porque entendía que la grandeza no está en eliminar cada error, sino en tener el valor de mostrar lo que ya existe dentro de nosotros. La verdadera fuerza no está en terminar sin errores, sino en atreverse a exponer lo que muchos entierran para siempre por miedo. Y aquí está la verdad dura. Naciste con un don, un talento, una luz. Tal vez no sea valorado por el mundo que te rodea, pero eso no lo hace menor. El mayor error es esconderlo en nombre de la perfección, esperando el momento correcto que nunca llega. Porque la perfección no es virtud, es máscara, es miedo a ser criticado,
miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. Y como escribió Marianne Williamson, nuestro mayor miedo no es ser inadecuados. Nuestro mayor miedo es darnos cuenta de que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Tú eres un hijo de Dios. Ese es el verdadero dilema. No es la falla lo que paraliza, es el valor de brillar lo que asusta. Cuando te reduces para encajar, no estás siendo humilde, solo estás negándole al mundo aquello que solo tú puedes ofrecer. Tú, pensando en pequeño, no ayudas al mundo. Al esconderte, no proteges a nadie, solo te aprisionas a ti mismo. Séneca ya lo advertía. Mientras pospones la vida, ella pasa. ¿Cuántos libros nunca fueron escritos? ¿Cuántos negocios nunca fueron abiertos? ¿Cuántas palabras nunca fueron dichas porque alguien esperó el momento perfecto? Todo en nombre de un ideal que solo existe en la imaginación. ¿Quieres volverte imperturbable? Cambia perfección por progreso, cambia exigencia por valentía, cambia miedo por movimiento. Porque al final no es la perfección la que transforma tu vida. Es la disciplina de seguir adelante, a pesar de las imperfecciones. 9. Recuerda que todo es un préstamo. No posees nada de forma definitiva, ni tu salud, ni tus bienes, ni siquiera las personas que amas. Todo es un préstamo de la vida entregado por un tiempo limitado. Y cuanto antes entiendas esto, más ligero se vuelve tu camino. Marco Aurelio se repetía a sí mismo, puedes dejar la vida ahora. Deja que esto determine lo que haces, piensas y dices, no como una invitación al pesimismo, sino como un recordatorio de que nada está garantizado. El mañana no está asegurado, el presente es la única posesión verdadera. Piensa en cuántas veces te desesperaste al perder algo, un objeto, un trabajo, una relación. El dolor parecía insoportable porque creías que aquello era tuyo, pero en el fondo nunca fue posesión, solo tránsito. Cuanto más te aferras, más pesado es el fardo. Cuanto más aceptas el carácter temporal de la vida, más aprendes a vivir con gratitud. Y aquí está el giro. La gratitud nace justamente de esa conciencia de que todo es transitorio. Si la vida no prometió permanencia, cada instante que recibes es un bono, es un regalo. El abrazo que dura unos segundos, la sonrisa que ilumina una mañana, incluso la propia respiración ahora, nada de eso está garantizado y por eso mismo tiene un valor infinito. Cuando ves el mundo así, cada pérdida deja de ser solo dolor y pasa a ser recuerdo de algo que existió. Dejas de lamentarte por el tiempo que ya no tendrás y comienzas a agradecer por el tiempo que tuviste. La gratitud no borra la ausencia, pero transforma la memoria en fuerza en lugar de debilidad. Esto no significa frialdad, sino conciencia. Cuando sabes que todo es un préstamo, pasas a valorar lo que tienes ahora, escuchas mejor, abrazas más fuerte, agradeces más veces. El imperturbable no es el que se cierra para no sentir, sino el que siente profundamente sin quedar atado al miedo de la pérdida. Nada es posesión, todo es presente. Vive de tal forma que, si mañana te lo quitan, no tengas arrepentimiento, sino gratitud por el tiempo que tuviste. 10. Conoce tu verdad y acepta que nadie necesita creer en ella. Una de las mayores causas de angustia es intentar convencer a los demás de aquello que solo tú puedes sentir. Tú sabes lo que llevas por dentro, pero desperdicias energía tratando de probar, explicar, justificar, como si tu verdad necesitara testigos para existir. Pero la realidad es sencilla. Nadie ve el mundo con tus ojos. Cada persona tiene sus filtros, sus traumas,
sus propias limitaciones. Esperar que entiendan por completo quién eres es como esperar que traduzcan a la perfección un idioma que nunca aprendieron. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Fíjate, no depende del reconocimiento de los demás, ni de la aprobación de la multitud. Tu verdad solo necesita estar clara para ti. Y esa lucha aparece en los detalles del día a día. Compartes un sueño con tu familia y recibes silencio. Expones una idea en el trabajo y encuentras resistencia. O abres tu corazón con amigos y eres malinterpretado. Cada vez que eso pasa, nace la tentación de retroceder, de callarte, de creer que tu verdad solo tiene valor si alguien de afuera la confirma. Pero esa es la mayor trampa. Piensa en alguien que siguió un camino distinto al esperado. El artista que fue llamado loco antes de ser llamado genio. El emprendedor que fue ridiculizado antes de ser celebrado. El pensador que fue ignorado en vida, pero transformó generaciones después de la muerte. El error de ellos habría sido rendirse por no ser comprendidos. El acierto fue mantenerse fieles a lo que creían, aún estando solos. Tu verdad es como un faro. No se enciende esperando los aplausos de los barcos, solo cumple su función: iluminar. Algunos pueden ignorarlo, otros incluso criticarlo, pero quien necesita la luz sabe el valor que tiene. Así también eres tú. Tu función no es convencer, es brillar. No necesitas explicar tu visión del mundo a quien no está listo para verla. No necesitas probar tu esencia a quien solo sabe juzgar por la superficie. Tu paz comienza cuando dejas de negociar tu verdad a cambio de aceptación. Conoce tu verdad y vive de acuerdo con ella, aunque nadie la reconozca. Porque el valor de lo que eres no se mide por la cantidad de aplausos que recibes, sino por la integridad de seguir siendo quien eres cuando nadie te está mirando. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.